Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. Hoy en esta oportunidad hablaremos de la hermosa Yamaha FZ versión 3.0, la cual ya está disponible a la venta en varios países de la región latina, y esperamos que por fin, después de 5 años desde la fecha de su lanzamiento, este modelo llegue al mercado colombiano en el segundo semestre de 2024 o a inicios de 2025, teniendo grandes posibilidades de ser un éxito en ventas en la región y convertirse en la moto favorita de muchos moteros que buscan un modelo de entrada. Y además es una naked que llega a pelearse esta categoría contra la ya clásica Suzuki Gixxer 150, la poderosa Pulsar N160 y la nueva Hero 160R. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado mundial, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, sus rivales directos y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La Yamaha FZ es un modelo naked de origen indio que cumple más de 15 años en el mercado desde su presentación por allá en el año 2008 con la referencia Yamaha FZ16, que en su momento fue la versión miniatura de la poderosa Yamaha FZ1. Y destacaba en ese momento por tener un motor 4 tiempos carburado de 153 centímetros cúbicos y de 14 caballos de potencia. Luego, en 2015, llega la popular Yamaha FZ versión 2.0, que renovaba toda su estética y estrenaba un nuevo motor de 149 centímetros cúbicos con inyección de combustible y de solo 13 caballos de potencia. Después, en 2019, llega la Yamaha FZ versión 3.0, que mantiene el motor de 13 caballos, agrega iluminación LED, sistema de ABS y estrena un diseño que se asemeja al modelo Yamaha FZ25. En 2023 la marca nos presenta la versión 4.0, que en general mantiene la gran mayoría de componentes de la versión anterior y solo notamos cambios en el faro y en el tablero de instrumentos, y agrega además control de tracción para poder controlar todo el poder de este motor. Finalmente destacamos que existen o han existido dos versiones alternativas. La primera es la versión Deluxe o 3.1 del año 2022, que es una versión india mejorada, y la segunda es la versión brasileña Yamaha Fazer FZ15 o 3.2, la cual salió al mercado en este país en agosto de 2022 y aún sigue disponible en vitrina. De todas estas versiones, la más comercializada en el continente americano y la más opcionada a llegar a Colombia por cuestiones de precio es la Yamaha FZ versión 3.0. En el apartado mecánico, este modelo mantiene casi las mismas características del modelo del año 2015, destacando por ser un CO-HC 4 tiempos de un solo cilindro de 149 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 12.2 caballos a 7250 RPM y su fuerza de torque máximo es de 13.3 Nm a 5500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades, su relación de compresión es de 9.6 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 57.9 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total en orden de marcha es de 135 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13 litros, su autonomía de consumo promedio puede alcanzar los 42 km por litro o los 160 km por galón. Y finalmente su velocidad máxima puede superar los 116 km por hora. Hablando del diseño de esta nueva Yamaha, destacamos una renovación completa de todo su exterior, mejorando su posición de manejo y agregando tapas musculosas y ergonómicas que le dan una presencia de ser una moto de mayor cilindrada. Al frente sobresale el faro pequeño y minimalista de estilo redondo, la iluminación full LED en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales, el tablero de instrumentos digital monocromático, el manubrio alto y deportivo de una sola pieza, las tapas frontales aerodinámicas, las tapas laterales grandes, el guardabarros moderno y la quilla o pechera plástica protegiendo el motor. En la parte media destaca el tanque de combustible voluminoso, el sillín de una sola pieza y de doble nivel, las tapas plásticas que protegen la electrónica y el chasis tipo diamante en acero. En la parte trasera tenemos los alerones circulares, la luz de freno con bombillo convencional, el portaplaca corto y sencillo, el guardabarro sujeto al basculante
y el sistema de escape pequeño. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional en la parte frontal y un basculante en doble brazo en acero, acompañado de un monochoke ajustable en precarga en 7 posiciones. En los frenos tenemos un disco sencillo de 282 mm con una pinza Vibrer de doble pistón, y en la parte trasera tenemos un disco de 220 mm con una pinza de un solo pistón, y contamos de serie con sistema de ABS antibloqueo de un solo canal en el disco delantero. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 180 en la parte frontal y 140-60 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 165 mm y como altura al asiento tenemos 790 mm. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que la versión 3.0 tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en su país de origen de 116.000 rupias indias. En Chile su precio de venta oficial es de 2.600.000 pesos chilenos. En México su precio de venta al día de hoy es de 66.000 pesos mexicanos. En Perú su precio de venta es de 11.200 soles peruanos. En Ecuador su precio de venta es de unos $4.000. En Honduras su precio de venta es de unos 65.000 lempiras. En Brasil su versión FZ15 tiene un precio de venta de 19.200 reales. Y en Colombia esperamos que su precio no supere los 12.500.000 pesos colombianos, siendo más o menos un 10% más costosa que la Suzuki Gixxer 150, que al cambio de hoy serían unos $3.500 americanos. Como siempre muchachos, son precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo tiene que pelear en una categoría bastante complicada, donde tenemos motocicletas para todos los gustos, de diversos diseños y para todos los presupuestos, y donde la mayoría de fabricantes de baja cilindrada explota este mercado por la alta demanda que se tiene en diferentes regiones del mundo. Aquí esta nueva Yamaha FZ versión 3.0 tiene que competir de frente contra la Honda X-Blade 160, la Benelli TNT 150, la Suzuki Gixxer 150, la nueva Hero Extreme 160R, la clásica TBS Apache 160, la CF Moto 150 NK, la italiana Benelli 180S, la Pulsar NS 160 o la nueva Bajaaj Pulsar N 160, la poderosa Honda CB 190R y la Haohui DR 160S. Bueno parceros, en conclusión la Yamaha FZ es una moto que tiene mucho que ofrecer, tiene un diseño atractivo y un buen equipamiento, y es sin duda una acción a tener en cuenta si se está buscando una moto naked de 150 centímetros cúbicos. Como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give.